Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Judy Martin Show. Mi invitado de hoy es José Guillermo Fouce, doctor en psicología y especialista en duelo, profesor de honor en la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de psicología en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras. En el año 2020 perdió a sus padres por coronavirus, evento que lo colocó súbitamente del otro lado del escenario, convirtiéndolo en paciente, teniendo que aplicar todos sus conocimientos como psicólogo para sobrellevar la pérdida. Posteriormente se contagia y sobrevive para contarlo y ayudarnos desde su experiencia a entender y superar las situaciones de pérdida que tendremos que enfrentar a lo largo de nuestras vidas. Bienvenido, José Guillermo. Bienvenido, José Guillermo. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias Has por la estado como presentación y por dar esta psicólogo, José oportunidad para Guillermo, también has servir. estado como psicólogo, sí. Te decía que has estado como psicólogo en innumerables escenarios catastróficos, como terremotos, inundaciones. Estuviste, por cierto, también en el deslave de Vargas, del estado Vargas en Venezuela, en 1999. Ahora bien, José Guillermo, ¿cómo se vive esta situación tan complicada cuando dejas de lado el psicólogo y lo vives como paciente, como protagonista de esta película de terror que vivimos durante la pandemia? Bueno, pues es verdad que no tiene nada que ver. Es verdad que llevas una mochila a cuestas de muchas situaciones en las que has intervenido, en el 99 en Venezuela, en el 11M en Madrid, en algún accidente de AVE también, en algún acompañamiento a familiares, siempre ligado un poco a la emergencia, a la catástrofe y al duelo. Pero es verdad que cuando traspasas esa línea y que eres tú a quien le toca, pues es totalmente diferente. Fíjate que yo empecé la pandemia ofreciéndonos y poniéndonos en marcha como Psicología Sin Fronteras para atender a la gente que fuese a ser víctima, y luego me tocó a mí directamente, ¿no? Bueno, cuentas con esa mochila de cómo has enfrentado las pérdidas y cómo has ayudado a enfrentar a otros, pero tienes que transitar tu propio viaje y tu propia situación. Tienes que llorar, tienes que sentirte mal, tienes que sentir ira también, tienes que sentir la incomprensión de lo que supuso una situación dura, porque era un adiós sin abrazos, que fue una de las claves más duras de todo este proceso. Yo no pude despedirme de mis padres. Así Mi es, padre ingresa a las 3 una semanas, fallece despedida y no. sin despedida, una despedida sin velatorio, una despedida sin entierro. Aunque, si te soy sincera, José Guillermo, para mí el verdadero duelo es el que comienza cuando abres la puerta de tu casa, en tu caso me imagino que la casa de tus padres, y te encuentras con la realidad del vacío, de ese vacío abrumador. ¿Cómo lo viviste? Creo que es una pregunta Sí, difícil de y responder además, porque no estamos preparados para este momento. bueno, yo creo que deberíamos de estar más preparados, deberíamos de no tenerle tanto miedo a la muerte, deberíamos de ver a la muerte cara a cara y pensar que es una parte de nuestra vida, ¿no? Esta es una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años a la hora de intervenir, incluso en mi experiencia con la edad, que yo he estado en realidad mucho más cerca de la muerte que de la vida. Estuve 21 días en la UCI también, con una situación bastante complicada. Cuando abres la puerta y ves el vacío, es verdad que te enfrentas a muchas más cosas. El duelo es un proceso largo. No es una enfermedad, pero es un proceso que permanece en el tiempo, ¿no? Nosotros solemos hablar de que es un camino, un viaje, un tren que tienes que coger, que tiene muchas zonas de oscuridad, algunas de luz también. Yo puse alguna foto positiva de mis padres para despedirme de ellos. Yo tengo buenos recuerdos también de los momentos pasados con ellos, pero tiene muchos altos y bajos, ¿no? Tiene muchos momentos distintos. Ese momento de abrir la puerta y no encontrar a quien esperabas encontrar, a quien tienes
la habitualidad de encontrar. Es verdad que es duro, es verdad que es un momento difícil, pero también cuando ha llegado el cumpleaños de mi madre o el cumpleaños de mi padre, o cuando ha habido algún evento en el que familiar en el que nos juntábamos, cuando mis hijos han tenido que recordar a sus abuelos y han tenido que elaborar de alguna manera esa despedida, ¿no? Pero bueno, ahí está alguna de las imágenes. Siempre yo elegí algunas imágenes en positivo, de recuerdo en positivo, ¿no? Y elegí también servir de ejemplo, si se podía servir de ejemplo, para otra gente que sabemos ha estado pasándolo muy mal con esta pandemia y con este COVID, ¿no? Y entonces, generando algunos mecanismos de cómo, bueno, pues si no puedo tener un velatorio, cómo puedo despedirme en las redes sociales, cómo puedo escribir a mis padres esa despedida. Yo hice una carta de despedida, cómo mis hijos hicieron esa carta de despedida también. Yo elegí intentar mostrar parte de mi dolor, parte de mi experiencia, para que otros pudiesen también, en ese espejo, ayudarse a enfrentar la situación. Yo llevo toda mi vida intentando ayudar a otros y hacer que su vida sea un poquito mejor, pues si mi Así es, propio José ejemplo Guillermo. sirve en parte para eso. Claro que sí. ¿Cuál es el duelo más difícil de superar? Ya una pregunta te la hago, no Es como difícil, paciente, sino como psicólogo. De todos los duelos que puede vivir un ser humano, ¿cuál es quizás. el peor de todos, el más difícil que te has encontrado a lo largo también de tu carrera profesional de tratar? Mira, son difíciles los duelos cuando hay desaparecidos, cuando no tienes la persona física delante, no puedes identificar, porque llevan a pensar que no ha habido un proceso, ¿no? Son difíciles también los procesos en los que son los hijos los que mueren, cuando no son los padres o Los los hijos. hijos. Son difíciles los duelos o las pérdidas inesperadas. Y también las que son muy esperadas pero llevan mucho tiempo de desgaste, ¿no? Una enfermedad crónica Cómo y se puede demás, ¿no? tratar a una persona que además de perder un ser querido, como lo que sucedió hace poco en Miami, en el Surfside, que el edificio se desploma para sorpresa de muchos de los que allí vivían, José Guillermo, se encontraron con el escenario de que no estaba su familiar, pero tampoco estaba su hogar, el sitio donde habían construido una vida, donde estaban sus recuerdos. Es adicionalmente complicado un escenario como este. Sí, pero nuestra vida es un conjunto de pérdidas y aprendemos a enfrentar las pérdidas, ¿no? Depende de esos enfrentamientos también y depende también de lo que hayamos pensado en la muerte. Fíjate, de cómo hayamos integrado la muerte en una parte de nuestras vidas que va a estar ahí segura, vamos a enfrentar mejor o peor. Nosotros siempre decimos en duelo que el duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso de vulnerabilidad muy complicado que hay que acompañar. A veces se produce enfermedad. Por cierto, a veces se produce enfermedad cuando cogemos atajos. Tiramos de medicación y abusamos de la medicación, abusamos del alcohol, abusamos de la negación. No ha pasado, quiero que todo vuelva a ser como si no hubiese pasado. Cuando abusamos de estas cosas es cuando a veces se produce la enfermedad. Porque los seres humanos somos mucho más fuertes de lo que a veces creemos y somos muy Sin capaces lugar a de dudas. enfrentar situaciones muy duras, que de hecho nos hacen más fuertes. Y otra de las cosas que nosotros hacemos como intervinientes es activar esa red de apoyo que cada uno de nosotros podemos tener para enfrentarnos a estas situaciones, ¿no? Es estar ahí, escuchar, dar tiempo, asimilar la pérdida, asumir que no, nada va a volver a ser igual, coger ese tren que te va a llevar a otro sitio, y es también activar los recursos que uno tiene en su entorno. La gente que le quiere, la gente que le va a apoyar. Por supuesto, si ha perdido además la casa, la vivienda, el trabajo, la forma de vida, lo que hay que intentar garantizar es la seguridad de que vuelva a tener una nueva forma de vida, un nuevo hogar, las necesidades básicas, garantizar las necesidades básicas. Solo podemos empezar a trabajar el duelo emocional cuando están garantizadas esas necesidades básicas y cuando también está garantizado el que no haya una negación de la Correcto. situación. Porque es digamos, un atajo en el que muchos pensamos o piensan en entrar y luego genera Qué bueno que problemas más a largo mencionas, plazo. José Guillermo, qué bueno que mencionas el trabajo
como una forma también de pérdida, de duelo, la pérdida de un empleo, la pérdida de la libertad. Fíjate tú qué cosa tan importante de tratar en este programa. Por ejemplo, yo pongo siempre mi caso. Yo emigré de Venezuela, lo, bien lo sabes tú, por una situación política, económica, social. Y en ese momento, cuando tú te enfrentas a ese cambio de escenario tan radical, tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Pasas por un proceso terrible, José Guillermo. Ahora me aprovecho de tu especialidad para yo también preguntarte, porque ha sido muy complicado. La pérdida de la libertad, el enfrentar un escenario que desconoces a pesar de que hayas estado en él en diferentes ocasiones. No es lo mismo emigrar por vacaciones que emigrar porque prácticamente te obligaron a hacerlo precisamente porque perdiste ese derecho fundamental que es la libertad. ¿Qué, qué puede hacer una De hecho, persona de hecho, Judy, con estas características que ahora somos muchos alrededor del mundo los que estamos mira, enfrentando este duelo invisible? de hecho, cuando hablamos de migraciones, no hablamos de un duelo, sino de, fíjate, 7 duelos. Porque en realidad nos pasa a todos cuando migramos, pero luego están lo que llamamos también, la segunda metáfora que utilizamos, el viaje de Ulises, ¿no? Déjame que te lo explique brevemente, ¿no? 7 duelos porque uno cambia el lenguaje. No tenemos el mismo lenguaje aunque hablemos el mismo castellano. Yo recuerdo algunas experiencias Oye, en Venezuela qué del oportuno tu lenguaje. comentario. Yo se lo digo a todos mis amigos aquí en España. Mira, parece mentira. Aunque hablamos castellano, no hablamos el mismo idioma. A veces no nos entendemos, ciertamente. Ni tenemos ni tenemos las mismas distancias sociales, ni tenemos el mismo clima, ni tenemos el mismo estatus social, ni tenemos el mismo trabajo. Esos son los 7 duelos de la migración que son complejos. Siempre que uno cambia de sitio, tiene esos 7 duelos que afrontar. Lenguaje, cultura, estatus, relaciones. Bien, si además a eso se le suman piedras, que son lo que llamamos, la segunda metáfora que usamos es el viaje de Ulises, ¿no? Esto de ir en un viaje en el que van empezando a ver, va habiendo dificultades, ¿no? Va habiendo determinadas cuestiones. Por ejemplo, pues que sea un viaje forzado, como dices, el que se pierda la libertad, el que también no se nos reconozcan los papeles, no se nos proteja jurídicamente, se nos diga sin papeles, es una expresión que nosotros combatimos mucho. ¿Cómo vas a ser sin papeles? Eres un ser humano, por encima de cualquier otra cosa, Por ¿no? supuesto. Todas esas cosas van sumándose y son mochilas que acumulan y dificultan el enfrentamiento. Nosotros aplicamos el modelo de intervención en duelo con migrantes refugiados y con migrantes no refugiados, con migrantes económicos y con migrantes políticos, porque es un periodo de especial vulnerabilidad. Mira, una de las cosas que hacemos también, Judy, y lo sabes, porque alguna vez creo lo hemos hablado, es, por ejemplo, vincular a la gente. Saber que tú estás en una posición en la que eres víctima, no eres responsable de lo que ha ocurrido y hay mucha más gente que está en una situación parecida. Y tiene que reconstruir, o tienes que reconstruir esos 7 duelos, esas 7 Así me pérdidas. siento Una yo pérdida de y un creo que entorno se social. siente la mayoría de los inmigrantes, que estamos reconstruyendo toda una vida. Eso como empezar una vida de cero, tú sabes. Pero lo bueno es, y el mensaje positivo es que se hace uno más fuerte, porque una vez que lo supera, evidentemente tiene momentos de dureza y momentos de dificultad y momentos de recuerdo de lo que ha dejado y momentos de negación, incluso todos estos procesos emocionales son normales, pero se superan porque somos mucho más fuertes de lo que creemos y porque al final construimos dos vidas sobre lo que hemos dejado y cómo lo enfrentamos, ¿no? Pero es muy interesante porque la gente más fuerte, más resiliente, es precisamente esta gente que ha pasado por procesos especialmente difíciles. Y el duelo migratorio, con todos sus añadidos, es un proceso especialmente fuerte. Ya digo, nosotros hablamos hasta de siete duelos a elaborar, ¿no? Y 7 duelos a trabajar. Así que está muy, muy pegado a algunas Sí. otras cosas que han venido pasando, ¿no? Es lo mismo
¿Estar solo o sentirse solo? No, no tiene nada que No. ver. Estar solo es una cuestión eh, que puede ser hasta deseable en un momento determinado. La soledad es buena para encontrarse a uno mismo, para ubicarse, para situarse. Sentirse solo es otra cosa. Sentirse solo es subjetivamente pensar que incluso puedo estar muy rodeado de mucha gente, lo vivimos en grandes ciudades, ¿no? Puedo estar con mucha gente, pero sentirme solo, sentirme sin la compañía, sin la... Ese sí que es una situación, especialmente en nuestro tiempo, muy dura porque nos pone en mayor vulnerabilidad. Yo, alguna de las cosas que recuerdo, por ejemplo, de la enfermedad más potentes es una enfermera dándote la mano o un familiar, mi mujer, hablándome y diciéndome o explicándome qué me había pasado. Yo no sabía, me despierto con un tubo, no puedo hablar, en fin, es una situación. No sentirse solo es fundamental. No sentirse solo en un proceso de duelo es fundamental. No sentirse solo en un proceso de duelo migratorio es fundamental. Y no tiene nada que ver con la sensación de estar o sentirse. Porque uno puede tener una situación buscada de soledad y puede ser positiva, pero sentirse acompañado. Creo que me explico, ¿no? Claro, Por eso, lo que nos preocupa realmente, cuando nosotros hacemos lo que llamamos triaje psicológico, que es evaluar qué persona está peor o a qué persona hay que atender primero, como hacen los médicos, la primera cosa que evaluamos es el nivel de relación de soledad que pueda tener esa persona. Porque a más soledad, más vulnerabilidad, más dificultad a la hora de enfrentar todas estas circunstancias. José Guillermo, hubo en este tiempo de confinamiento esa sensación de que habíamos perdido ese derecho fundamental de movilizarnos, de tener libertad de lo que el ser humano entiende como libertad. Pero también es cierto que a través de las redes sociales tuvimos ese contacto, la oportunidad de tener ese contacto con nuestros familiares. En tu caso, tuviste que despedir a tus padres haciendo uso de esa herramienta, de las redes sociales. Relátanos un poco este proceso y cómo puede ayudarnos a los que hemos pasado por pérdidas, a los que están pasando por un momento semejante para sobrellevar este duelo. Mira, una de las cosas que más repetíamos como profesionales a la hora de acompañar a la gente, tuvimos un dispositivo de acompañamiento y sigue existiendo, es que el aislamiento físico, no podíamos sumar al aislamiento físico el aislamiento emocional. Una cosa es que estemos confinados, que era una situación radicalmente distinta, nunca vivida antes, y que ese aislamiento físico nos llevase a no coger el teléfono y llamar a alguien, no conectar por internet, no seguir hablando con la gente que queríamos. Es fundamental que eso lo hubiésemos mantenido. La gente que ha superado mejor esto lo ha mantenido. Incluso cuando hemos intervenido en hospitales con enfermos, y lo hemos hecho, humanizando procesos, bueno, que el familiar te vea por un espejo, pero que te vea. Que el familiar te hable por una tablet, pero que te hable. No sumar, digamos, al aislamiento físico que es necesario para protegernos en salud, al aislamiento emocional. Esto es lo que hay que intentar enseñar a la gente. Y luego, bueno, la ventaja de encontrar las nuevas tecnologías. Hoy es una ventaja enorme que tú y yo estemos hablando a muchos kilómetros de distancia y que podamos conectar. O que podamos trabajar online y que podamos ahorrarnos determinadas cuestiones bien hechas utilizando tecnologías. Nosotros lo que decimos a la gente es hay que comunicarse es fundamental, que estar con otros y con otras es fundamental y que aunque haya que ubicar nuevas formas de comunicación, es fundamental que estructuremos esas formas de comunicación y que aprendamos a comunicarnos de manera diferente. Fíjate, y a valorar algunas cosas. Cuando salimos a la Así es. calle y vamos En tu con la proceso de mascarilla, pérdida, José perdemos Guillermo, en ese determinadas proceso de expresiones. pérdida que viviste en el año 2020 con el fallecimiento de tus padres, ¿llegaste en algún momento a enfadarte con la vida, a enfadarte con Dios? Sin duda, hay una sensación en algunos momentos de que no sabes por qué te ha tocado esto y por qué se está cebando contigo una enfermedad que además no sabes cómo evoluciona ni sabes por qué evoluciona y en la que
El médico te llama y te dice, no sabemos qué está pasando, no sabemos cómo tratarlo y no sabemos qué está pasando. Esa indefensión es dura, es muy dura, y claro que te lleva a pensar, cuando ya se produce el fallecimiento, esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando a mí, no puede estar pasando, no es normal que esté pasando. Claro que buscas y te enfadas contigo mismo, te enfadas con el entorno, buscas algún tipo de sentido a algo que no tiene sentido y que está ahí, ¿no? Hasta que te pasas de alguna manera esa página y asumes que no tienes sentido, que ha ocurrido y que te ha tocado, que no había forma de tratar de otra manera esto, asumes y decides seguir ese tren, ese recorrido de afrontamiento de la pérdida, ¿no? Sin Y duda recordar alguna, que se los ha ido en pensamientos positivo. que podamos tener de cara al futuro cercano tendrían que ser pensamientos positivos, de recuerdo de las cosas bonitas que hicimos con nuestros seres queridos. Me imagino que tratas de tener presente esa memoria viva de tus padres, José Guillermo. Sin duda, yo soy quien soy por mis padres y seguiré siendo, mira, mi padre ahí celebrando, por cierto, el último título del Con la Athletic, ¿no? camiseta del Eh, Athletic. eh, Efectivamente, Bonito penúltimo título, recuerdo. ¿no? Y recordar eso y recordar que yo soy quien soy por ellos es hacerles vivos, es que estén vivos de alguna manera hoy aquí conmigo, ¿no? Y estén acompañándote. ¿Sabes que hay una foto que Esa se es hizo esa viral es mi padre. precisamente por Es verdad que eso? tiene momentos. Porque emanaba vida, el balcón de tu madre. Es una foto emblemática, preciosa, y tuvimos el antes y el después durante la pandemia. Te preguntaba al principio de la entrevista, ¿cómo fue ese momento cuando abres la puerta de casa de tus padres y te enfrentas con ese vacío, con que ya no están? Eh, a veces pareciera una Sin duda. respuesta, bueno, fácil de responder, pero no lo es cuando nos toca tan de cerca. Sí, no fue fácil. Fue muy bonito el símbolo. Yo creo que representó a mucha gente en el que se habían marchitado las flores, ¿no? Y se habían marchitado porque no se podían cuidar. Yo no podía entrar en casa de mis padres. Claro. Estaba en cuarentena, estaba aislado, ni siquiera pude cuidar sus plantas, ¿no? Que también es una pérdida, porque al final es un jardín que se podía haber mantenido, que podía haber mantenido como recuerdo, ¿no? Es un momento duro, porque es una pérdida más que tienes que asumir, pero también fue un momento muy simbólico. Es verdad que se hizo viral, que se reprodujo mucho, se habló del balcón de las flores marchitas, de esta gente que lamentablemente ha caído en esta situación, ya no está con nosotros y nos ha abandonado, y ha habido esa situación de no haberles podido acompañar, no haber podido estar con ellos, ¿no? Sin duda es duro y no es fácil, pero había que hacerlo y había que entrar y había que enfrentarse a ello y habría que enfrentarse a tus propias emociones y había que caminar hacia adelante y había que despedirse de ellos, si no podía ser presencialmente, pues por redes sociales, y había que hacerles un homenaje y se le hizo ese homenaje con la gente que les quería. Mis padres eran muy sociables, se relacionaban con mucha gente. Había que hacerlo, inventamos cómo hacerlo. Y yo lo que le invitaría a la gente es a que invente esto para no quedarse solo, para no vivirlo en soledad, para estar acompañados, para canalizar sus emociones, para no negar nuestras emociones, para asumirlas como algo Así normal, es, porque a todos nos va a tocar el así es. duelo y nos va a tocar Ahora enfrentarnos. desde el lugar del sobreviviente, gracias a Dios, Dios te permitió esta segunda oportunidad. ¿Qué le dirías a las personas que están atravesando por un momento difícil, ya sea por la pérdida de un empleo, por la pérdida de la libertad, por encontrarse súbitamente con un escenario que no es el escenario donde crecieron por el fallecimiento de un ser querido? ¿Qué les dirías como psicólogo y también como paciente? Porque te ha tocado estar de los de los dos lados de la moneda.
Sí, mira, yo, Judy, lo que ahora mismo vivo es lo cercano, lo vulnerables que somos. Yo he sido muy consciente y he tenido que vivir muy de cerca lo cerca que está lo vulnerables que cada uno de nosotros, ¿no? En segundo lugar, yo diría la oportunidad de volver a vivir, de seguir estando la vida, de seguir viviendo, de seguir sonriendo, de seguir conectando, de seguir construyendo, de seguir apoyando y acompañando a otros. A mí me encanta mi profesión, la disfruto muchísimo. Disfrutar, ya sé que suena a lo mejor raro, pero disfrutar de acompañar a quien sufre, estar con quien sufre, ayudarle, tenderle la mano, tenderle el Así es. ejemplo, a mí me parece clave, ¿no? Y desde luego como superviviente es a lo que más me agarro y en lo que más disfruto. Tengo la oportunidad La de volver a literatura es un disfrutar de gran la vida, recurso de volver a también, José construir. Guillermo. La literatura es un gran recurso para momentos de soledad cuando Y la atravesamos escritura, por y la un escritura. duelo. Yo he escrito. Me gustaría que nos recomendaras un Y la escritura, te texto, decía. un libro que nos pueda ayudar en este proceso. Bueno, decías, déjame terminar esta idea, ¿no? La Sí. lectura y la Es que a escritura. veces me Yo he llega con retardo el escrito, audio. escribí a mis padres una carta. Sí. Vale, digo, la escritura también es muy buen recurso, ¿no? Un libro. Sin duda yo daría un poco el que es referente en esto cuando trabajamos El hombre en busca de sentido. Víctor Frank. Eh, una persona que tiene que enfrentarse a un campo de concentración, quizás la peor de las situaciones posibles, y que nos cuenta cómo le da sentido a esta experiencia, ¿no? Y él dice cosas muy potentes, porque lo que dice es que encuentra el sentido a esa experiencia tan inhumana como un campo de concentración, eh, con el sentido de poder contar a otros qué es lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Él es psicoterapeuta, él aborda o crea lo que llamamos la logoterapia. Yo recomendaría este libro porque es duro, pero es fácil de leer, entras y terminas con él. Es verdad que es duro, pero es que la vida está llena de también momentos duros, ¿no? Así que yo sin duda recomendaría este libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que me parece muy potente y muy enriquecedor a la hora de cómo enfrentar la pérdida, cómo enfrentar las situaciones. Vale. Sin duda, después de escucharte, José Guillermo, no existe una vacuna contra el dolor, pero lo que sí es cierto es que no somos lo que hemos perdido, somos lo que aprendemos durante ese proceso, durante esa pérdida. Y con esa idea me quiero despedir y agradecerte tu participación. Gracias por permitirme entrevistarte, entrevista que quería hacer hace mucho tiempo, pero ya sabes que yo también he pasado por un proceso de adaptación largo a esta nueva vida después de mi proceso migratorio. Así que muchísimas gracias, José Guillermo, por estar allí. Si quieres apuntar algo ya para cerrar, pues la cámara es tuya. No, gracias a ti, Judy, gracias por colaborar, a comunicar, que es lo que a ti yo sé que te gusta y que te da un poco la vida y la energía. Es una muy buena forma de enfrentar las pérdidas. Mirar de frente, construir de nuevo, reinventarse y volver a vivir. La vida es muy bonita, pero es verdad que es breve y es verdad que somos vulnerables. Así que yo invito a la gente a sonreír, a vivir, a tirar para adelante, a buscar ayuda cuando se necesite, bien de los que nos quieren, bien de un profesional si es necesario, pero merece la pena y merece la pena caminar hacia adelante, transitar ese viaje. Así Muchas es. gracias por darme la oportunidad de explicarme y también a tu disposición para cualquier otra cosa que necesites o que yo pueda aportar. Gracias, José Guillermo. Sé que tus padres, en donde quiera que se encuentren, en ese plano maravilloso en el que deben estar, se deben sentir muy orgullosos de ti porque estás honrando su legado y todo lo que sin duda te enseñaron como ser humano. Gracias por poder compartir con la audiencia todos tus conocimientos. A ustedes, A amigos, vosotros, a gracias. ti. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal Judy Martin Show, activar la campanita de notificaciones para que estén informados de nuevas entregas. Gracias por estar allí. Se les quiere y será hasta la próxima.
Gracias, José. Nada, perfecto, ¿no? Bien.